Esclavitud infantil moderna. Imagina un mundo donde si una familia es demasiado pobre, los niños se convierten en mano de obra barata. Pues es lo que pasa hoy en día, y aunque en teoría es ilegal en casi todo el planeta, en la práctica estos niños quedan atrapados en un círculo del que no pueden escapar, ni siquiera cuando crecen. Porque la deuda familiar, las amenazas o la falta de documentación los mantienen dentro del mismo engranaje. Más de 1 millón de niños en el mundo trabajan en condiciones que técnicamente ya son esclavitud. No pueden elegir, no pueden marcharse y muchas veces ni siquiera saben leer su propio nombre. Algunos pasan 10 o 12 horas al día en fábricas que parecen congeladas en el tiempo. Otros trabajan en minas improvisadas donde el polvo lo cubre todo, menos el miedo. Lo más inquietante es que muchos de estos trabajos no están ocultos en selvas remotas. Algunos ocurren en zonas urbanas, dentro de cadenas de producción que tú y yo usamos sin darnos cuenta, desde cacao hasta ropa, piezas electrónicas y productos agrícolas. No hay látigos ni grilletes, pero la posibilidad de escapar de esto es prácticamente nula, porque si lo hacen, básicamente mueren de hambre. Aún así, no todo es oscuridad. Organizaciones como UNICEF, Walk Free, Anti-Slavery International o la OIT llevan años intentando romper este ciclo. Impulsan leyes, financian escuelas, rescatan niños y presionan a grandes empresas para que limpien su cadena de producción. Cada informe que publican destapa algo nuevo, un país, una fábrica, una empresa, y gracias a eso miles de niños han logrado salir de situaciones que parecían imposibles, y con cada peldaño de esta lista la cosa va empeorando. El siguiente nivel de esclavitud afecta a más de 27 millones de personas hoy en día. Para muchos, la esclavitud laboral moderna es una evolución de la clásica esclavitud de antaño. No hay cadenas físicas, pero todo está diseñado para que no tengan salida. La fórmula es siempre la misma: promesas falsas, documentos retenidos, vigilancia constante y salarios imposibles de cobrar. Y el resultado es una vida que nunca eligieron. Muchos migran buscando un futuro mejor y terminan trabajando en fábricas clandestinas, barcos pesqueros que pasan meses sin tocar tierra, obras ilegales o campos agrícolas donde el sol y el miedo son parte del contrato. Un ejemplo famoso es la industria pesquera del sudeste asiático, donde algunos trabajadores pasan años enteros sin pisar tierra firme. No pueden irse, no pueden quejarse, y si intentan escapar, desaparecen en mitad del océano sin dejar rastro. En otros casos, el truco está en los papeles. Las empresas les quitan el pasaporte para hacer trámites y luego nunca vuelve. Sin documentación, la persona queda atrapada en un limbo donde no existe legalmente, pero es explotada todos los días. Lo irónico es que muchos de estos productos acaban en mercados completamente legales: ropa, pescado, ladrillos, materiales de construcción, incluso componentes tecnológicos, objetos normales fabricados por personas que no pueden abandonar su puesto ni un solo día. A nivel internacional, organizaciones como Walk Free, Human Rights Watch y la Organización Internacional del Trabajo han señalado que esta forma de esclavitud es la más extendida del mundo. De hecho, varios países han empezado a aprobar leyes que obligan a las grandes empresas a demostrar que sus proveedores no usan mano de obra forzada. Un paso lento pero importante. La esclavitud moderna está escondida en contratos, fábricas y puertos, y es la segunda capa de este sistema que, a pesar de los siglos, sigue vivo. La esclavitud por deuda es la trampa más silenciosa de todas y suele funcionar así. Alguien pide dinero para sobrevivir, una operación médica, semillas para el campo, un viaje, y el interés crece más rápido de lo que pueden pagarlo. Entonces ofrecen trabajo como forma de saldar lo que deben. Suena temporal, pero nunca lo es. El salario es tan bajo que la deuda nunca baja. Las horas aumentan, el control también, y la familia queda atrapada durante años o incluso generaciones. Padres, hijos y nietos trabajando por una deuda que ya ni saben quién contrajo. Esta forma de esclavitud está documentada en sectores como la agricultura, la minería y la construcción. En algunos países representa más del 50% de todos los casos de explotación forzada. La ley la prohíbe, sí, pero en zonas rurales donde no hay bancos, el prestamista es el juez, patrón y carcelero al mismo tiempo. Es la esclavitud que empieza en un papel y termina devorando toda una vida. La servidumbre doméstica es una de las formas de esclavitud más infravaloradas porque ocurre detrás de una puerta cerrada. Personas, en su mayoría mujeres y adolescentes, son contratadas para trabajo doméstico, pero una vez dentro de la casa todo cambia. Les quitan el pasaporte por seguridad. Trabajan de sol a sol, sin salario real, sin descanso y sin posibilidad de salir. Algunas ni siquiera conocen la dirección del lugar donde viven. Muchos gobiernos la reconocen como una forma de esclavitud moderna, porque
porque el aislamiento es total. Si no puedes hablar con nadie, no puedes pedir ayuda. Si no puedes salir, no puedes escapar. En ciudades grandes ocurre más de lo que imaginas. Casas perfectamente normales esconden situaciones donde una persona limpia, cocina, cuida a niños, pero no tiene vida propia. Organizaciones como la OIT y Anti-Slavery International llevan años denunciándolo, pero es difícil de detectar. No hay fábricas remotas, ni minas, ni cadenas. Solo una casa, una puerta y alguien que ya no puede cruzarla. La esclavitud militar y reclutamiento forzado. En este nivel, las personas no son explotadas para trabajar, sino para luchar. A lo largo de la historia y todavía hoy, gobiernos, milicias y grupos rebeldes han reclutado gente por la fuerza para aumentar sus ejércitos. No importa la edad, la experiencia o la voluntad, lo importante es llenar filas. Imagina que despiertas en un campamento armado en mitad de la selva. Aún no entiendes qué ha pasado, pero ya te han dado un uniforme y una orden. Desde hoy eres uno de nosotros. No has elegido nada, simplemente estabas en el lugar equivocado cuando pasó la patrulla. En muchas zonas de conflicto, jóvenes y adolescentes son obligados a unirse bajo amenazas directas. O te enlistas o desapareces. Algunos son usados como mensajeros, otros como combatientes y otros realizan tareas que no se cuentan en ninguna estadística oficial. La comunidad internacional lleva décadas condenándolo. El protocolo facultativo de la ONU, por ejemplo, prohíbe reclutar menores para cualquier tipo de conflicto armado. Pero en la práctica, en regiones donde la ley no llega y las armas mandan, estas reglas se vuelven papel mojado. Aquí la esclavitud adopta forma de disciplina militar, obediencia absoluta, vigilancia constante y cero posibilidad de decir que no. Esclavitud estatal. Aquí es el propio Estado quien decide quién es libre y quién no. Históricamente, los campos de trabajos forzados han sido una herramienta para castigar a disidentes, opositores políticos o simplemente a cualquiera que resultara incómodo. El sistema funciona con precisión burocrática, una acusación vaga, un juicio inexistente y una condena que incluye trabajo extenuante en minas, fábricas o bosques remotos. Es un intento de borrar la identidad del individuo. Imagina que un día haces un comentario equivocado o te relacionan con la persona equivocada. Esa misma noche llaman a tu puerta y cuando despiertas estás en un barracón helado con un uniforme gris y una lista de tareas que pone a prueba tus límites desde el primer minuto. Ejemplos históricos sobran: los gulags soviéticos, los sistemas de reeducación de China, los campos norcoreanos, lugares donde el objetivo, aparte de explotarte, era romper la voluntad, la mente y la idea de que alguna vez fuiste una persona con futuro. Es cierto que antes se daba más este tipo de esclavitud, pero sigue ocurriendo a día de hoy. Varias organizaciones internacionales intentan documentar estos abusos, pero muchos de estos sistemas están tan aislados que la información sale a cuentagotas. Esclavitud por castigo o guerra. Este nivel aparece cuando los ganadores de un conflicto deciden que los perdedores deben pagar su derrota con trabajo forzado. Imagina que tu ciudad cae después de una guerra. Al día siguiente, en vez de reconstruir tu casa, estás reconstruyendo la del enemigo bajo vigilancia. No porque hicieras algo mal, sino porque estuviste en el bando equivocado cuando todo se derrumbó. Ha ocurrido desde la antigüedad hasta conflictos modernos, soldados capturados, poblaciones conquistadas o grupos étnicos enteros obligados a servir como mano de obra. La lógica es simple y brutal. Ganamos, así que ahora trabajas para nosotros, sin juicio, sin apelación y sin tiempo límite. En algunos casos, este tipo de servidumbre servía para alimentar la economía del vencedor, construcción de fortalezas, carreteras, templos, minas o incluso ejércitos enteros. En otros, era directamente un castigo para quebrar a la población derrotada. Aunque hoy las leyes internacionales prohíben abiertamente este tipo de prácticas, todavía hay informes, especialmente en zonas de conflicto, que hablan de grupos armados obligando a civiles a trabajar bajo amenaza. Es la esclavitud que nace del poder militar, la esclavitud sexual. Este nivel representa una de las formas más enfermizas de toda la historia de la esclavitud. Todo comienza con una oferta demasiado perfecta, estudios pagados, alojamiento gratuito y un trabajo legal. Como siempre ocurre, justo lo que una persona desesperada necesitaba oír. La persona acepta, viaja y al llegar descubre que nada era real. Te dicen que debes dinero, que tienes que devolver el coste del billete, del hospedaje, de los trámites y que solo hay una forma de pagar esa deuda: obedecer. Y ya sabes lo que eso significa. Lo peor no es el encierro físico, es la red invisible de amenazas, vigilancia
vigilancia y manipulación que convierte a personas en prisioneras sin cadenas. Muchas víctimas no saben ni en qué país están, no entienden el idioma y les han dicho que si hablan, sus familias pagarán el precio. No ocurre a plena luz del día ni en campos abiertos, sino en apartamentos anónimos, locales clandestinos y redes que se mueven constantemente para no dejar rastro. Ocurre incluso en calles por las que tú mismo podrías pasar sin notar nada raro. Esta forma de esclavitud es una de las más perseguidas internacionalmente. UNODC, Europol, Interpol, Walk Free y decenas de ONG luchan a diario por rescatar a las víctimas, desmantelar las redes y ofrecer apoyo legal y psicológico. Pero el problema sigue, porque detrás hay millones en juego y muchas veces más de un cómplice en los lugares que deberían protegerte. La explotación humana forzada. Imagina que viajas pensando que te espera un empleo estable. Llegas a un apartamento desconocido, te quitan el pasaporte para tramitarlo y de pronto te dicen que no eres libre de salir, que debes dinero y que ahora trabajas para ellos. La explotación humana forzada engloba a las personas que son captadas mediante engaño o presión y que terminan realizando actividades que nunca aceptaron realmente. Suele empezar con una promesa, un trabajo en otro país, una oportunidad para estudiar, un contrato que cambiará la vida de la familia. Pero una vez llegan al destino, descubren que todo era una mentira. Muchos viven bajo vigilancia, con horarios interminables y sin control sobre su propio salario. No pueden escapar porque sin documentos no existen. No pueden denunciar porque las amenazas incluyen represalias contra sus familias en su país de origen. Este tipo de explotación opera en pisos clandestinos, locales nocturnos y redes que cambian de ubicación constantemente para evitar a las autoridades. Por eso es tan difícil de erradicar. Varios países han creado unidades especializadas solo para perseguir estas redes y organizaciones como la ONU y Europol publican informes constantes alertando de su crecimiento. Aún así, sigue siendo un negocio multimillonario que se alimenta del miedo y del silencio de las víctimas. La esclavitud clásica. Mucho antes de que existieran leyes internacionales o declaraciones de derechos, la esclavitud era simplemente parte del sistema. En civilizaciones como Egipto, Grecia y Roma, los esclavos eran una propiedad, se compraban, se vendían, se heredaban y se podían castigar sin consecuencias legales. En el caso de Egipto, la realidad fue más variada de lo que muestran las películas. Los grandes monumentos, como las pirámides, no fueron construidos solo por esclavos, sino también por trabajadores asalariados. Pero aún así, existía una masa de personas, prisioneros de guerra, endeudados o pueblos sometidos que realizaban labores extremadamente duras, canteras, transporte de bloques, mantenimiento de obras hidráulicas y campos agrícolas. Su vida dependía por completo de los administradores del faraón y la posibilidad de escapar era prácticamente inexistente en un territorio tan vigilado y centralizado. Lo sorprendente es que no todos realizaban trabajos pesados. Algunos eran artesanos, contables, tutores, médicos o asistentes personales. Aún así, su destino dependía por completo del dueño. Podían ascender socialmente o ser enviados a trabajar hasta la extenuación. Imagina vivir en Roma siendo capturado por deudas, guerra o simplemente por nacer en la familia equivocada. Un día tienes libertad y al siguiente eres un número más en un mercado abarrotado, esperando a que alguien ponga precio a tu futuro. Aun con su crueldad, estas sociedades dejaron documentos detallados sobre cómo trataban a los esclavos, lo que hoy nos permite entender hasta qué punto la esclavitud estaba normalizada. Era parte de la economía, parte de la cultura y de la vida diaria. Esclavitud racial del Atlántico. Este nivel marca uno de los capítulos más oscuros y documentados de la historia humana. Entre los siglos XVI y XIX, más de 12 millones de africanos fueron capturados, transportados y vendidos como mercancía en América y Europa. Todo un sistema económico giraba alrededor de su explotación: plantaciones, puertos, transporte marítimo y manufacturas. La travesía del Atlántico, conocida como el Middle Passage, era una experiencia brutal. Barcos sobrecargados, enfermedades, hambre y un trato que reducía a las personas a simples unidades de trabajo. Para muchos, ni siquiera había destino, morían antes de llegar. Imagina estar en una aldea tranquila y que, de un día para otro, tu comunidad sea invadida por traficantes. Te atan, te llevan al puerto y sin entender nada, te encuentras en un barco oscuro rumbo a un continente desconocido del que nunca volverás. Lo más aterrador es que este sistema fue plenamente legal durante siglos, respaldado por gobiernos, empresas y potencias coloniales. Era toda una industria. A día de hoy, numerosos países han pedido disculpas oficiales y existen museos, memoriales y días de conmemoración dedicados a
recordar a las víctimas. Pero la magnitud de este nivel sigue siendo difícil de comprender incluso con todos los datos sobre la mesa. Es la esclavitud llevada al extremo de la deshumanización industrial. La esclavitud totalitaria absoluta es el punto más extremo. Es cuando un régimen decide que ciertos grupos no solo deben trabajar forzados, sino que no merecen existir como personas. Aquí hablamos de la anulación total, identidad, libertad, dignidad y a veces incluso el derecho a vivir. En sistemas totalitarios del siglo XX, los campos de internamiento y de reeducación funcionaban como máquinas de quebrar a la gente. Los prisioneros eran sometidos a trabajos interminables, castigos arbitrarios y condiciones diseñadas para destruir la voluntad. Eras un número en un sistema cuyo objetivo final era deshumanizar. Te despiertas en un barracón helado rodeado de guardias, sin saber si el día siguiente vas a trabajar o simplemente no vas a despertar. Ese nivel de control absoluto convierte al individuo en una sombra, alguien que vive dentro de un mundo donde la ley no existe y donde tu valor se mide únicamente en función de tu obediencia. Muchos países han reconocido oficialmente estos crímenes y existen memoriales, museos y archivos dedicados a documentarlos. Pero incluso hoy hay regiones del mundo donde la información es mínima y el acceso está completamente restringido, lo que hace que este nivel siga siendo uno de los más difíciles de estudiar y denunciar. No olvidéis apoyar este tipo de contenido suscribiéndoos y viendo este otro vídeo muy curioso que os encantará.